Muy buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Sebastián Osorio y hoy contestaré 5 preguntas planteadas por la materia Constitución Política de la Universidad Tecnológica de Pereira. Así que vamos a proceder. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los principales problemas del país y cómo podríamos solucionarlos? Bueno, para mí hay 3 problemas principales y que de alguna u otra manera se relacionan. La corrupción, el desempleo y la pobreza. La corrupción se puede solucionar por medio de nosotros parcialmente con una conciencia colectiva ciudadana en la que por medio de ella podamos ejercer una presión que haga o permita un cambio en el sistema, que de alguna u otra manera la corrupción en Colombia funciona de manera mafiosa, es una mafia y un narcoestado. Hay que tratar de rescatar los sectores legislativos, ejecutivos y judiciales que funcionen separadamente para que, digamos, los líderes de ciertas partes políticas no tengan ese control, sino que haya un control externo de ello, que pienso que es algo que se presenta en Colombia. El desempleo se, se puede solucionar de alguna u otra manera abriendo el mercado nacional, importando más que todo producto local, invirtiendo en el producto local y digamos que apoyando al pequeño empresario, puesto que personalmente pienso que en Colombia le ponen muchas trabas al pequeño empresario para salir adelante. La pobreza pues es relacionado con los problemas anteriores y ya se pienso de la misma desigualdad que existe a través de las mismas familias o de los mismos nombres o los mismos círculos que siempre han estado en el control de la producción del país. Y es evidente que por porcentajes el rico es un menor porcentaje y el pobre es un mayor porcentaje. Y tristemente el país avanza a que el rico cada vez sea más rico y el pobre sea cada vez más pobre. Y haya una cierta indiferencia con toda la población. Segunda pregunta. ¿Cómo garantizar las condiciones de vida dignas si no reconocemos en la cotidianidad nuestros derechos o su vulneración? Siempre es importante para mí, antes de solucionar o entender un problema, es tener conciencia y entender cuál es el problema, por qué se produce el problema y de allí partir para, para mejorarlo. Entonces hay que tener una conciencia de que cuando hay un problema nosotros tenemos unos derechos que ejercer frente a ello y debemos primeramente pues actuar legalmente ante ello y es denunciando eh, o presionando dicha vulneración o dando visibilidad de ciertas circunstancias para que la gente se vaya dando cuenta que existe ese problema y no se pierda, porque tristemente en el país hay problemas, pero como no hay tanto ruido, entre comillas, el problema se pierde y se desvanece, y como es una cotidianidad que en Colombia pasan estas cosas, entonces ya no hay nada, no hay como ciertas garantías referente a esta pregunta. ¿Cómo funciona la corrupción? ¿Qué proponen para reducirla? ¿Y qué papel tiene la ciudadanía para la solución de este problema? Bueno, relacionado con la primera pregunta, la corrupción yace del deseo de poder y no importar, digamos, cuáles son los sistemas justos para tener poder. Entonces ese poder se obtiene a toda costa por ir con ciertas situaciones ilegales y digamos que hay ciertos sistemas, o como hablaba anteriormente, mafias, que hacen y controlan todas esas ramas de poder. Entonces, el círculo en Colombia son los famosos llamados favores políticos. Entonces, siempre se ejercen estos y de alguna u otra manera, usted me beneficia y yo lo beneficio y nos repartimos los recursos que tenemos, pero que son responsabilidad usarlos para el mejoramiento ciudadano. Entonces pienso que de alguna u otra manera es así. Y los líderes de algunas otras maneras del país tienen relación
o tienen cierto control con las ramas legislativas, ejecutivas y judiciales. Entonces no pueden, digamos, ser juzgados con transparencia. Para reducirla, pues yace también en lo que planteaba anteriormente, esa conciencia, esa responsabilidad de querer cambiar, pero digamos que puntualmente podemos hablar de la parte judicial o legislativa en la que las leyes sean aptas en cuanto a cómo se debe juzgar la persona o el líder que está haciendo las cosas mal. Y el papel que tiene la ciudadanía es el más importante, puesto que ellos son los que suben a dichas personas, a dichos líderes. Pero tristemente en Colombia la mayoría o en un gran porcentaje está controlado de una manera por parte de la ignorancia o la indiferencia ante ello. Entonces el papel del ciudadano es muy importante y debemos generar esa conciencia para que todos nos responsabilicemos y cambiemos el sistema, pero también cambiemos nuestra manera de vivir, porque nosotros somos el cambio que queremos en nuestra sociedad primeramente. Porque el Congreso, que legisla las leyes que más nos oprimen, están conformados mayoritariamente por partidos tradicionales, si nosotros somos los que los elegimos. Bueno, hablando nuevamente de que el pueblo es el que elige esos líderes, pero tenemos que tener presente que se eligen no de manera objetiva, sino a través de cierta manipulación o control o miedo que nos ejercen hacia nosotros para que ellos sean los salvadores. Entonces, digamos que en el país ha habido un periodo que ya ha habido como un estallido por, digamos, el cansancio que se ha presentado de tantos problemas. Eh, pero digamos que este poder se ha mantenido por los mismos problemas o los mismos enunciados que he comentado anteriormente, por esa misma mafia o ese mismo narcoestado que hace que controle todos esos sistemas y no permita que el ciudadano pueda como ejercer ese cambio, sino que controlan todo, entonces como controlan todo, todo lo hacen a su beneficio. Entonces las familias siempre han querido poder y siempre han querido sus empresas, siempre por medio de favores se han beneficiado a sus empresas y a sus sectores. Entonces eso es digamos que una parte por la que estos poderes, digámoslo así, se han mantenido por las mismas familias y los mismos partidos tradicionales. Pero la misma conciencia, el mismo cambio que ejercemos nosotros es una forma de poco a poco mejorar. ¿Es necesario reformar el Estado, sus instituciones? Sí y no. Primero, pues hay un Estado, unas instituciones que en su esencia tienen sentido de cómo funcionan y claro, o sea, este sentido hace pensar y decir, así debe funcionar un país y por medio del espejo que podemos ver conforme a otros países podemos aprender para ello. Pero tristemente en Colombia, por el medio de lo que hablaba anteriormente, los favores políticos, la gente que está en ciertas posiciones son personas incompetentes, son personas que no tienen la capacidad de hacer, pero como son personas que tienen relacionamiento con los mismos dueños del país, entonces está lo mismo que decía, usted me ayuda, yo le ayudo y mantengámonos acá. Entonces sí debe existir un cambio en las personas que controlan ello, pero debe haber también que se ejerza de manera pública y pues correcta el digamos los sistemas judiciales en los que puedan actuar para estos errores o estas cosas que cometen el Estado o sus instituciones. Entonces, esta fue mi presentación, estas fueron mis respuestas y muchas gracias.